Padre bendito, y nos das la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor mío. Tú sabes por lo que toda esta semana pues hemos estado cansados, pero tú nos das la fortaleza para que estemos aquí, Padre bendito, fieles a ti, Señor mío. Danos sabiduría e inteligencia para entender tu mensaje, Señor Padre bendito, y bendice y dale también sabiduría e inteligencia a Brenda y Hernando para que nos puedan explicar este Isaías 14, Señor Padre Santo. Gracias, Señor mío, por este rato que vamos a pasar, Señor, que sea agradable y que podamos entender tu palabra. Gracias, en nombre de tu Amado Jesucristo te damos las gracias. Amén. 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 Adelante, ¿quién va a iniciar? Aprendis. Sí, no sé si querías empezar con lo otro, Japo, o empezamos con el capítulo. No, pues nada más lo que íbamos a comentar sobre si de qué estábamos, las preguntas que se quedaron en el aire, que tienen que decirnos. Babilonia. De acuerdo con lo que estuvimos leyendo, bueno, encontré aquí precisamente estos apuntes, precisamente de Babilonia y Irak, la próxima crisis en el Medio Oriente. Está muy interesante. Nos explica aquí que cuando Saddam Hussein llegó al poder, desde 1979 empezó a reconstruir parte de Babilonia, incluso construyó el palacio y otra ciudad, bueno, no otra ciudad. Los muros los construyó prácticamente en los cimientos de donde fue el imperio babilónico, donde fue la ciudad de Babilonia. Reconstruyó el palacio de Nabucodonosor y otra casa para huéspedes, según explicaba aquí. Y bueno, incluso en la guerra del Golfo, en el 1990 y el 91, no le pasó nada a esas construcciones. Entonces, pero también sabemos que cuando Saddam Hussein cayó en manos de los Estados Unidos, pues se quedó abandonada otra vez la ciudad. Y nos explica aquí que posiblemente nuevos dirigentes de Irak, nuevos gobernantes, podrían seguir reconstruyendo esa ciudad a tal grado que para que se cumpla precisamente, se cumplan las escrituras, lo que Isaías en el capítulo 13 nos explicaba, que iba a ser destruida completamente. Eso de acuerdo con parte, y una de las preguntas que tú nos hacías, Juan Carlos, era de que si la Babilonia era literal o, o era o no. Y pues, yo me atrevo a decir que sí, que es literal. La ciudad se va a reconstruir nuevamente en los últimos tiempos de, de la historia para que, para que sea destruida de acuerdo con las profecías. Porque tal como está sabemos que la palabra de Dios se ha cumplido y se cumplirá literalmente, como está escrito. En algunos casos nos trae algunas confusiones, pero tarde que temprano se van a cumplir. Eso es de acuerdo con la destrucción de Babilonia. Eh, Cuando Isaías lo predijo, sabemos que el, el imperio asirio destruyó la ciudad de Babilonia en el 689 porque estaba sublemando. Era una provincia siria, pero hubo una sublevación y entonces Sennacherib entró y de lleno la destruyó. Pero años después, su hijo la volvió a reconstruir. Y cuando llegaron los medos y los persas en el 530 y fracción,
se me fue la fecha. Eh, no fue una devastación total, no fue destruida, sino que simplemente arrasaron con la población y hubo, hubo aprehensiones, pero la ciudad no se destruyó. Más adelante se volvió a destruir otra vez. Cuando llega Alejandro Magno, quiso reconstruir esa ciudad, estuvo tratando de reconstruir esa ciudad, pero la muerte le alcanzó a los años, no cumplía ni 30 años cuando murió Alejandro Magno y pero siempre ha estado habitada, no tanto la ciudad o las ruinas siempre han estado bajo la arena, pero sí ha habido ciudades cerca de lo que es, bueno, en la región del Sinar, que se le llama, ¿no? Sabemos que desde Génesis nos menciona que fue la primera ciudad que se pobló después del diluvio en la región del Sinar, y que Nimrod fue prácticamente el fundador de esa ciudad de Babilonia. Y su nombre pues significa rebelión o rebeldía este, de Nimrod. Y Babilonia pues sabemos que significa confusión, porque se rebelaron, de acuerdo a lo de Génesis 14, que nos dice que el Señor, había una sola lengua, y el Señor les dijo que tenían que poblarse, tenían que multiplicarse, pero tenían que esparcirse por toda la tierra, por todo el mundo. Sin embargo, estos no lo obedecieron, eh, simplemente se unieron y dijeron, pues hagamos ladrillos y cosámoslos en el horno, en el fuego, y construíamos una torre que llegue al cielo. Esto lo hicieron porque tenían el temor, precisamente para que no se, no se dispersaran, y se unieron y construyeron. Pero, ¿qué pasa? Que todos sabemos de la historia que el Señor pues los castiga, les destruye la torre, los confunde con los idiomas y se esparcen. Pero a la vez de que se esparcieron, pues ya llevaban una serie de contaminación religiosa y política, y lo distribuyeron por toda la tierra, ¿no? Esa es una de las causas por las cuales se va a destruir Babilonia, porque está considerada como la madre de las rameras. Y esta palabra de ramera no es literalmente, sino que es una rebelión. Nos da a entender que es ¿cómo se le llama? Una rebelión religiosa. Es la madre de la idolatría. Eh, la mayoría de las religiones, incluso hasta el cristianismo, está contaminado con su idolatría, y es por eso que se va a juzgar a Babilonia y la van a destruir. Aparte de que, pues también fue un conducto, eh, Dios lo utilizó como un conducto para destruir Jerusalén, como castigo a la rebelión que ya había por la misma contaminación que llevaba la idolatría de parte del pueblo de Israel. Pues sabemos que en el 686 Nabucodonosor va y en 3 ocasiones y destruye toda la ciudad y se lleva cautivos al pueblo de Israel durante 70 años. También es una de las causas por las cuales viene la destrucción. Pero ya me estoy extendiendo. Brendis, por favor, ¿me puedes? Ah,
y va a estar gobernada por Satanás. Entonces, pero eso va a ser cuando ya haya ocurrido el arrebatamiento, ya va a ser cuando esté la tribulación, que nosotros ya no vamos a estar aquí. Eso fue lo que yo le entendí a Carballosa, no sé si estoy en lo correcto, pero sí, efectivamente, literalmente, Babilonia va a resurgir y Dios va a acabar con ella personalmente. ¿Por qué? Porque Dios, desde Nimrod, como dijiste, Armandito, empezaron, Nimrod era un cazador delante de Dios, Sí. o sea, era un cazador que estaba en contra de Dios, era rebelde a Dios, y toda esa nación así fue, y tenían muchos dioses, entonces era la cuna de la idolatría, de ahí empezó todo, ¿no? Y todas las naciones le copiaron a Babilonia. Entonces, como dices, era la madre de todas estas naciones de idolatría. Entonces, por eso Dios va a acabar personalmente con Babilonia, pero eso va a ser ya en la tribulación y en la gran tribulación. Eso fue lo que entendí. No sé si estoy en lo correcto. Incluso nos dice que al momento de la destrucción de Babilonia, tanto, o sea, se destruye la ciudad de Babilonia, pero resurge el pueblo de Israel como, como nación a través del Mesías para que se cumplan todas las profecías, se cumplan especialmente las profecías de eh, los pactos, el pacto davídico, el pacto de Abraham, para poder entregarle la tierra al pueblo de Israel. El, se volverá a lo que yo entendí, que volverá a surgir en la nación de Israel, porque sabemos que el anticristo va a estar durante un buen rato, un tiempo ahí en Jerusalén, reinando, pero a la vez destruyendo y persiguiendo a los santos, a los cristianos, a todo el pueblo de Israel. Pero cuando sea su destrucción, resurgirá nuevamente el pueblo de Dios. Así es. Eso es hasta donde hay que nos explique Juan Carlos. Bueno, hay una clave en las escrituras que dice que, de acuerdo a la profecía de Isaías y de Jeremías, Babilonia va a ser destruida de manera sobrenatural. Y eso no ha Sí. sucedido porque en Apocalipsis vemos que Babilonia es destruida en una hora, ¿sí? Entonces, todo los acontecimientos que han sucedido con Babilonia no ha sido destruida tal como lo dice la Biblia. Creo que se me está yendo. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. Me sale aquí que mi conexión es inestable. Entonces, si comparamos lo que dice, cómo describe Jeremías, en Jeremías 50 y 51, la destrucción de Babilonia, y cómo lo describe Juan en Apocalipsis, está hablando prácticamente idéntico. Entonces, es lógico que la Babilonia de la que está hablando Isaías es la Babilonia de la que está hablando Juan, es la misma Babilonia, no es un sistema representativo, no podemos interpretarlo simbólicamente, porque la descripción es la misma. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que Babilonia va a resurgir por sus fueros nuevamente, así como Roma va a resurgir por sus fueros nuevamente, como imperio dominante. Entonces, la Babilonia de la que estamos hablando es la Babilonia literal, la que está en Irak, pues. Eso es la conclusión a la que llegamos que recordemos que debemos Menciona Isaías en el capítulo 13. Bueno, hay de futuro cercano, que fue lo que pasó cuando llegó Sennacherib, el pueblo de Asiria, y destruyó a Babilonia. Ese fue el futuro cercano, pero el futuro lejano va a ser precisamente antes de la tribulación. Parece que ya regresó Juan Carlos. me está saque. Entonces, bueno, la conclusión es que la profecía de Isaías es literal, está hablando de la Babilonia que hoy está. ¿Sí me escuchan? sí, Sí, sí. Me está saliendo un anuncio que no es estable mi conexión. Bueno, eso es
Y la otra cosa era que entonces lo que profetizó Isaías en el capítulo 13 no se ha cumplido en su totalidad, no se ha cumplido en su totalidad. Porque recuerden una cosa que dice la profecía, y Brendis nos lo va a explicar ahorita en el capítulo 14. La destrucción de Babilonia va asociado a la restauración de Israel. Ahí está la clave, ahí está la clave. Destruye Babilonia y restaura a Israel. Y eso va a suceder hasta Apocalipsis 17 y 18, previo, antes de que regrese Jesucristo. Precisamente sobre eso Juan Carlos, a mí me surgió una duda. Si va a resurgir Jerusalén, quiere decir que va a ir en el Éxodo, va a estar en el Éxodo durante ese tiempo, porque se va a resurgir como nación. ¿Qué significa? Que ya no va, que en ese momento no, o será porque el anticristo es el que estaría rigiendo en ese momento allí en Jerusalén. Bueno, recordemos que para los tiempos del anticristo también el pueblo de Israel anda como anda hoy, esparcido por todo el mundo. Y les dice que los va a traer de todos lados. De donde estén los va a traer. ¿Sí? Ok, sí. Gracias. Bueno, si quieren ya con ese antecedente podemos entrar ya al capítulo 14. Ok, Adelante, Brendis. muy bien. Bueno, pues vimos en el capítulo 13, vimos la profecía sobre Babilonia, sobre la nación de Babilonia. Ahora vamos a ver en el capítulo 14 el escarnio contra el rey de Babilonia. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el rey, que es el juicio que va a tener este rey de Babilonia. Empezamos con el versículo 1, ¿va? Dice, Va. Muy bien. porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Jacob, recuerden que es Israel, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. O sea, quiere decir que Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no, pues las promesas, los pactos que hizo en este caso con Abraham, con David, él sigue, él lo ha dispuesto desde la fundación del mundo, y ese plan es el único plan, no hay plan B, no hay plan C. Él sigue protegiendo a su pueblo, por eso es que aquí dice, escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Esto todavía no sucede, como dice Juan Carlos. Lo hará reposar en su tierra. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues precisamente en el milenio. ¿Por qué? Porque ya van a estar todos, como dice Japón, todo el remanente, todos los que están esparcidos, van a regresar a la tierra, a Jerusalén. Y a ellos se unirán extranjeros. Esto quiere decir que todas las naciones vamos a nosotros a unirnos a Israel. Él va a ser como quien dice, Jesús va a ser el rey, el líder, el capitán, y Israel va a ser el que va a apoyar a Jesús, y nosotros nos vamos a unir a Israel como naciones, todas las naciones. Nos vamos a unir a él porque también la palabra dice que todos tendremos conocimiento de Dios. Es por eso que cuando los amileniaristas o los posmilenianistas dicen que ya estamos en el milenio, pues pues no es cierto, porque la palabra de Dios dice que el milenio va a ser de paz. Como vimos en el capítulo 11, ¿se acuerdan que el león va a convivir con el cordero, que el niño va a convivir con las víboras? En fin, entonces eso va a ser un reino de paz. ¿Y ustedes ahorita ven eso? ¿Ustedes ahorita ven No. que en las naciones hay paz, que no hay corrupción? Entonces, esa es una también de las señales que todavía no estamos en el milenio, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice,
que los extranjeros, dice, y a ellos unirán los extranjeros, o sea, los gentiles, los que no son de Israel, nos vamos a unir a Israel y se juntarán a la familia de Jacob, o sea, a Israel, nos vamos a juntar con Israel ese día glorioso que va a llegar. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que cautivaron, y se enseñarán sobre los que los oprimieron. Bueno, pues ahora se van a voltear las cosas. Ahora Israel va a ser el líder, va a ser el que va a cautivar a los que cautivaron, como dice la palabra de Dios. O sea, parece ¿cómo se dice? Un trabalenguas, pero realmente lo que está diciendo Dios es que Israel va a ser quien va a lidiar, a estar bajo este mando, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo prometió, como les vuelvo a decir, él hizo un pacto con Abraham y él lo va a cumplir. Recordemos que no todas las profecías se han cumplido del todo. Algunas, por ejemplo, de Babilonia, se cumplió cuando Ciro llegó y sitió Babilonia, pero no la destruyó, simplemente la sitió, no la conquistó, pero no está destruida Babilonia, porque Babilonia personalmente la va a destruir Jehová, Dios. Es el que personalmente va a destruir a Babilonia, porque Babilonia ha corrompido a todas las naciones, ¿no? Y dice, y cautivarán y cautivarán a los que los cautivaron, y se enseñarán sobre los que los oprimieron. Dice, Dios los regresará a la tierra que les prometió, como dice la palabra. Todavía no están todos los israelitas en la tierra prometida, porque están dispersos, pero Dios los va a juntar a todos, ¿no? Y junto con ellos vamos a estar todas las demás naciones. Así sea. Bien, entonces vemos que Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, mañana, por la eternidad. Él ya lo dispuso y lo va a cumplir, ¿no? Entonces, vemos ¿Cuándo? No sabemos. vemos ante qué Dios estamos ante un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas, que cumple sus pactos, es un Dios de pactos, y y efectivamente esto se va a cumplir. Primero va a acabar a Babilonia, y ya después se cumplirá lo del milenio, ¿no? Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, o sea, aquí se está refiriendo, le está hablando a Israel, a Jacob, le está diciendo que Jehová le va a dar el día de reposo, o sea, va a llegar ese día en que ya no van a someterlos, en que ya no van a esclavizarlos, en que ya no van a maltratarlos, ya no van a matarlos. Ajá, porque ese día de reposo llegará. Dios, es una esperanza que Dios les está dando al pueblo de Israel, porque como bien sabemos, el pueblo de Israel pues ha padecido muchas cosas, pero esto es a raíz de que han sido rebeldes, de que han sido de dura cerviz, de que han sido, no han obedecido a Jehová y Jehová los disciplina. Pero esa disciplina no va a durar, o sea, esto no va a durar siempre, porque Dios les promete darles reposo, ¿no? Dice, en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paro el opresor? ¿Cómo acabo la ciudad codiciosa de oro?
Entonces, este proverbio precisamente va a hablar de cómo Babilonia va a caer, ¿no? De cómo su rey va a ser derrotado. Entonces, este va a ser un canto de regocijo, de alegría, un proverbio de regocijo y de alegría. Y pues ahorita más adelante vamos a ver que también es como un poco sarcástico, ¿no? Porque ellos confían en que efectivamente Dios va a cumplir su palabra. Y este proverbio pues es duro para Babilonia. Dice, Sí, a este rey al que se refiere aquí en el versículo 4, es Sennacherib, ¿verdad? dice, El rey de Sennacherib, pronunciarás porque ves que este fue proverbio conocido como, contra el rey de Babilonia y sí, dirás, era, bueno, era rey de Egipto, pero era también rey de Babilonia. es que acuérdate que esto es un futuro próximo y un futuro lejano. Puro Eh, lejano a- También están hablando en cuanto al anticristo, en cuanto a que cuando resurja Babilonia, el líder va a ser El anticristo. Satanás, ¿no? Entonces, también están hablando como que de un futuro, bueno, Isaías está hablando tanto de un futuro próximo que acabó en este caso con Nabucodonosor, bueno, no precisamente con Nabucodonosor, sino con Babilonia, con el reino de Babilonia, y en un futuro lejano, pues va a acabar con Satanás. Entonces, pues no sé si propiamente se esté refiriendo a este tiempo ¿de quién dices, hermanito? de Sennacherib, Ajá. No sé porque si se sea supone que precisamente de Pero dice, si ese conquistador, ya ves que arrasó con medio mundo, con la mayoría de las, de los de las naciones que estaban alrededor de Jerusalén, y en una de ellas, pues también Babilonia, que era también la que estaba provocando, incluso Sennacherib tuvo la osadía de sitiar Jerusalén, acabó con varios pueblos del norte de Judá, y estuvo a punto de tomar Israel, pero sabemos que Mira, Armandito, aquí en John MacArthur dice que el rey de Babilonia, esta puede ser una referencia al anticristo de los últimos tiempos, quien gobernará Babilonia y desde allí dominará la tierra. ajá, Ajá, porque yo leí que era un cántico precisamente burlón ajá, a, bueno, en el futuro cercano. Entonces se está refiriendo ahorita al futuro lejano, ajá, lo que no ha pasado todavía. Pero en el eso. futuro cercano fue que dice probablemente que el rey de Babilonia que se refiere a este cántico sea Sennacherib. De otra manera, sería un virrey de la provincia asiria de Babilonia. Sennacherib falleció en el 681 a.C. Este himno satírico se divide en 5 estrofas y ya va mencionando cada una. La reacción de los vivos, la reacción de los muertos, la razón del derrocamiento y la reflexión de los vivos, las repercusiones en la ciudad. Sí, por ejemplo, Fíjate, en el futuro próximo, pues pudo haber sido el nieto de Nabucodonosor, ¿no? Que en ese sí, tiempo, cuando llegó Ciro, pues lo derrocaron, ¿no? Incluso hasta escribió Dios en una manta, ¿no? Que iba a ser derrotado, entonces podría ser también. Pero bueno, creo que también se refiere mucho a esto de un futuro lejano y se está refiriendo precisamente a este líder de Babilonia del futuro lejano. futuro lejano. Ok, ¿quieres cambiamos diapositiva, Japo, por favor? Versículo 3, entonces, versículo 4, anunciarás este proverbio, ¿no? Sí, Versículo dice, 5 dice, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que haría los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad,
O sea, aquí sí está hablando tanto de, como dices, de un próximo como de un lejano. Babilonia, a las naciones, ¿no? Entonces, también el futuro rey de Babilonia, pues va a ser peor. O sea, si eso era terrible, el próximo gobernante de Babilonia futura, El pues va a ser último. lo peor, ¿no? Entonces, aquí está haciendo referencia a eso, ¿no? Dice que Isaías 14, juicio sobre Babilonia significa misericordia para Israel. El profeta miró la Babilonia de los últimos tiempos al final de la tribulación. O sea, aquí, ¿cómo nos está hablando de este futuro lejano, pues del tiempo que vendrá, ¿no? Del más escatológico, ¿no? Entonces, este juicio que está haciendo sobre Babilonia significa la misericordia que le está dando a Israel, que aunque Israel a lo mejor no se lo merecía, Dios ha sido bueno con Israel y Dios está cumpliendo su pacto con Israel, porque Él no es hombre para echarse para atrás ni para mentir. Él va a cumplirlo, ¿no? Y siempre está usando como instrumentos, pues personas, naciones. Entonces, en este caso, bueno, pues efectivamente va a usar, en el futuro lejano va a usar a Satanás para cumplir su propósito y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy interesante esto que nos está diciendo aquí Isaías. Versículo 7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. O sea, esto ya está hablando pues, del milenio, ¿no? Después de que derrotan a Babilonia. Diciendo, desde que el rey acabaron con él, ya nadie ha subido a cortar los árboles, ya nadie ha destruido la naturaleza. Versículo 9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. O sea, el Seol está hablando del infierno, ¿no? Del infierno que le espera a Satanás. O de la tumba también. ¿Perdón? O de la tumba. Creo que, de acuerdo como yo lo entendí, aquí, y llega al Seol, al panteón, la mayoría de los reyes que ya murieron se asombraron porque se supone que Sennacherib era inmenso, era invencible, incluso se llegaba a considerar Dios, y cuando llegó muerto, pues todos se burlaron de primero, lo recibieron con separaron, dice aquí, separaron de sus sillas donde estaban y lo recibieron, pero a la vez dije, bueno, no que eras invencible, no que eras inmortal, al final terminaste corrompido tu cuerpo y destruido por los gusanos, igual que nosotros. Todo esto tengo que desde el 5 empieza una especie de cántico burlón, pero en contra de Sennacherib. Bueno, de Sennacherib, de Isaías, los reyes que hubo en ah, Babilonia, pero refiriéndose pues aquí al anticristo, porque efectivamente dice que el infierno recibe la caída a este ángel caído, ¿no? Incluso Jesús habla del ángel caído, ¿no? De Babilonia. Entonces vemos que Satanás solo es una criatura, como cualquier criatura, no es como Dios. Él quiere sentirse como Dios, pero
ni siquiera hay una comparación con Dios. Realmente es una criatura creada, valga la redundancia, es creada por Dios y no se compara con Dios. O sea, Sí. nada tiene que ver con Dios, no tiene nada, nada de parecido con Dios. Y te das cuenta que cuando se va al infierno, pues es simplemente una criatura como cualquiera que llega al infierno y que es castigado y que le hacen juicio porque tenía la osadía de compararse con Dios y no le llegaba, o sea, no tenía ni siquiera un punto de comparación con Dios, ¿no? Entonces vemos que más bien es opuesto a Dios, ¿no? Pero sí, hermanito, realmente está hablando sobre este rey malvado que a final de cuentas se va a ir al infierno. Ahí donde va a ser su juicio, ¿no? Final, que estamos hablando de los últimos tiempos. Sí. Bueno, tomemos en cuenta que Isaías relacionaba el futuro cercano con el futuro lejano. A Así eso se es. debe que hay una especie de confusiones con... Pero sí tienen toda la razón, está hablando precisamente también del anticristo. Perdón, sí, sí. Sí, por ejemplo, aquí les puse rey de Babilonia literal o espiritual. ¿Ustedes qué piensan? El literal, ese literal, prácticamente. Ajá, dice, El ¿tiene buena razón literalmente, para pues, ver esto? Satanás, ¿no? Es Satanás. Satanás. Buena razón para ver esto como una referencia al antiguo rey de Babilonia y al poder espiritual detrás de este rey. Se cumple este proverbio en un sentido parcial cuando los exiliados regresaron a Babilonia y el pueblo de Judá pudo regresar a la tierra prometida. Pero en un sentido final, este proverbio contra el rey de Babilonia estará en boca del pueblo de Dios cuando el sistema mundial y su rey Satanás sean conquistados y destruidos. ¿Por qué le dice Dios a su pueblo? Ya sea en el sentido inmediato o final, como comentábamos, hermanito, el destino de Babilonia y de su rey. Siguiente diapositiva, porfa. ¿Por qué le dice Dios a su pueblo? El destino de Babilonia y de su rey. Porque Y viene siendo habla de Babilonia y de Satanás, ¿no? Dice, sí, Dios nos está dando la oportunidad de saber por qué. Lo veremos entonces para permitir que afecte nuestro pensamiento y nuestras acciones. Y es para poder pensar y vivir ahora conociendo el destino final del sistema mundial y Satanás. O sea, ¿por qué Dios nos da a conocer esto que va a pasar en un futuro? Pues porque nos da la esperanza de que efectivamente el mal se va a acabar, de que Satanás, la corrupción, las naciones que son rebeldes, todo eso va a llegar a un fin, porque Dios es el que tiene control y porque Dios es el que va a gobernar este futuro, que es el milenio y después, pues la eternidad, ¿no? Entonces, por eso es que Dios nos da a conocer todo esto, o sea, eh, la cabeza nos estalla quizás, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué cercano? ¿Y por qué lejano? ¿Y por qué ya se cumplió? ¿Y por qué todavía no se cumple? Perdón, la cabeza nos estalla, ¿no? De pensar, o sea, ¿cómo está esto? Pero realmente, ¿cuál es la finalidad de Dios al darnos a conocer todo esto? Pues eso, precisamente, que va a haber que hay una esperanza, que todo se va a acabar, toda esta maldad se va a acabar, la va a destruir Dios, porque al final de cuentas, Dios nos creó para alabarlo y para darle la gloria, como dijo Carballos. Nosotros fuimos creados para darle la gloria y la honra a Dios. Entonces, Amén. aquí estamos aprendiendo, estamos de paso, somos peregrinos aquí en esta tierra, porque cuando lleguemos allá, vamos a darle la gloria y la honra a Dios, ¿no? Desde aquí estamos aprendiendo y ya cuando estemos allá, como los ángeles, que todo el tiempo están adorando a Dios, ¿no?
Así nosotros Amén, tenemos amén, que amén. hacerlo. Así es, Uriel. Así digo, y el Señor nos está advirtiendo, digo, nos somos privilegiados, bendecidos porque el Señor nos previene, nos está previniendo para no caer en cosas de Satanás, sino cosas del Que nos- Señor, que nos engañe. Exacto. Sí, que no seamos engañados, ¿no? Porque si no conocemos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, pues ya cualquiera va a venir y nos va a decir, es que esto es así, asado, pues, o sea, pues sí. ¿Por qué? Porque no precisamente no estudiamos, no escudriñamos la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso Dios no quiere un pueblo ignorante, no quiere una iglesia ignorante. Por eso nos ha dado su palabra. Entonces, Amén. pues sí, amén, aunque nos estalle la cabeza y quizás no lo entendamos del todo o nos cueste trabajo o quizás es un proceso, pues debemos empezar, ¿no? Y ahorita es lo que estamos haciendo, estamos empezando a estudiar y a saber qué es el futuro que viene, ¿no? Entonces, pues complicado, Isaías, sí, la verdad es que hay que tener una buena hermenéutica para poder interpretar todo esto. Y créanme, y les soy muy sincera, a mí me falta mucha interpretación, mucha hermenéutica para poder entender esto, pero pues Dios nos da la sabiduría y lo que Él quiere que aprendamos ahorita aquí, que créanme que lo que estamos aprendiendo es un granito nada más, porque es inmenso esto. Entonces, disculpen mi falta de hermenéutica y de interpretación y de gramática, pero realmente yo lo hago para el Señor y para que, pues, lo poquito que aprendamos aquí, pues sea de bendición para nuestras vidas, lo apliquemos, lo propaguemos y pues no dejemos de reunirnos para poder seguir aprendiendo, ¿no? Y gracias a Dios tenemos acá a nuestro maestro Juan Carlos, que es el que nos ayuda a corregir nuestras herejías y nuestra mala interpretación, porque si no fuera así, pues créanme que no lo haríamos, ¿no? Con Isaías es muy complicado, pero bueno, Hay que recordar que tu palabra nunca regresa vacía, siempre se nos queda algo, ¿verdad? Algo aprendemos a nuestra claro, capacidad. claro, sí. A ver, déjenme aquí explicar un poco, trataré de explicar un poco. En Isaías 14 está hablando en contra del rey de Babilonia, pero de repente en el versículo 12 empieza a hablar de él, pero eso que está diciendo de este rey ya no corresponde a un rey humano, porque empieza a decir No, cosas que ya no aplican a un rey humano. Fíjense, y lo vamos a comparar con Ezequiel 28, donde está hablando también acerca del rey de Tiro. Entonces, fíjate, a partir del versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso no lo puede estar refiriéndose a un ser humano. No, Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso en el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad a sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Obviamente que aquí está dando descripciones que pueden aplicar a un rey humano, pero hay otras que no aplican a un rey humano. Entonces, aquí está hablando de Satanás, y si lo comparamos ahora con Ezequiel 28, pases Ezequiel 28, ¿sí?
en Ezequiel 28, nuevamente es una profecía contra el rey de Tiro, pero fíjense cómo de repente empieza a decir cosas que ya no aplican a un rey humano. Dice, en Ezequiel 28:11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Fíjate, está hablando sobre el rey de Tiro, un ser humano, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto. Ya regresó. Ya regresó. Siempre que estoy hablando, Juan Carlos, siempre que estoy hablando, adelante. No, es que ya no escuchábamos. Sí, perdón. Bueno, estaba leyendo Ezequiel 28 paralelamente con Isaías 14, donde está dando acerca de, aparentemente está hablando de un rey humano, pero finalmente está diciendo cosas que no corresponden a un rey humano y forzosamente se tiene que ser Satanás. Como no me escucharon, no, creo que ni me están escuchando todavía, ¿verdad? Sí, pero no dijiste que ¿Qué versículo es? Dije Ezequiel 28, versículo 11 en adelante. Ah, sí. Sí. Ahí está hablando del pecado de Satanás. Exacto. O sea, Sí, como, porque habla primero del tiro y luego de que, pues, de que lo echó, ¿no? De sabiduría, sí, o sea hermosura, lo que era Lucifer. que aparentemente la profecía es contra un ser humano, pero de repente empieza a decir cosas que ya no aplican a un ser humano. Por Ajá. ejemplo, ¿quién estuvo en Edén? Satanás. Perfecto era, querubín grande, le dice. Entonces está hablando ahí de Satanás, ¿sí? Ujú, Así es. ujú. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Y Exactamente. efectivamente está hablando de Y si está diciendo Satanás. que Satanás es un ser creado, por lo tanto no puede ser como Dios, omnipotente, omnipresente, nada que se le... Es un ser Nada, sobrenatural, pero ni a los talones le llega a Dios. nada. Exacto. Sí, así es. Bueno, entonces, aquí dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te imitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros, es lo que decimos que Satanás, o sea, todo el mundo le tiene miedo a Satanás, pero al final de cuentas es creado por Dios y nada compararse con Dios, ¿no? Descendió el Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice, un comentario dice que la caída de Lucifer es un cumplimiento distante y final. Esto es lo que se va a cumplir al final de los tiempos. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, él decía esto, ¿no? Pobre y Sí. luz, pues no Soberbio. tenía soberbio, no tenía nada de comparación con Dios. Él quería ser como Dios, pero nada que ver. Entonces, por eso Dios lo tuvo que expulsar del cielo, ¿no? Y lo que le pasó a Adán y Eva, pues lo mismo. Querían ser como Dios y pues los expulsó del Edén. Entonces, pues eso es para nosotros es un ejemplo porque también nosotros podemos querer ser igual a Dios y Dios nos va a desechar, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente lo que estamos viendo aquí, como dice Juan Carlos, está hablando de Satanás, de este rey que va a gobernar Babilonia en la tribulación, en la gran tribulación. Va a acabar con él, va a acabar con Babilonia, va a acabar con el rey
que está liderando Babilonia, en este caso que va a ser el anticristo. Por eso le está diciendo que se quiso comparar con el Altísimo, más tú derribado eres hasta el Seol, o sea, él es expulsado hasta el infierno, a los lados del abismo. Ahí es el lugar, en la casa, el lugar donde va a habitar Satanás al final del tiempo. Entonces, pues, incluso Satanás lo sabe que esta lucha es, una lucha que va a perder, es una batalla que ya la tiene perdida. Pero aún así, ¿sabes qué es lo que quiere Satanás? Jalarse a los que más pueda. Ándale, vente conmigo, yo no me voy a ir solo al infierno, vente todos los que más se puedan. También quiere acabar con todo el pueblo de Israel, porque de ahí viene el Mesías. Y entonces va a decir, si acabo con todos los judíos, con todos los israelitas, con todo su pueblo, pues ya no va a tener que venir Jesús a gobernar el No, no, mundo. quiere Entonces, acabar con toda la humanidad. entonces, precisamente, quiere acabar con los más que se pueda, tanto con los judíos como con los gentiles, quiere acabar con su pueblo, quiere acabar con la iglesia, porque sabe que esta guerra la tiene perdida. Pero los más que se pueda jalar, pues órale, ¿no? Como esos amigos que saben que son borrachos, drogadictos y que dicen, pues vente, o sea, yo no me voy solo, vente conmigo. Y ahí va uno queriendo aprender cosas que no. Así es Satanás, no quiere nada bueno para ti. Entonces, está hablando precisamente de esto. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos? ¿Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. O sea, aquí acabó con Satanás, acabó con su ego, con su soberbia. Aquí le está diciendo que nada tiene que ver con lo que él piensa o quiere hacer. No serás contado con ellos en la sepultura. O sea, aquí ni siquiera, al menos dices, los reyes anteriores pues fueron sepultados, les dieron sus honores, pero a Satanás no se le va a sepultar y no se le va a dar ningún honor. Dice, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada, o sea, está hablando del rey de Babilonia, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y reharé de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. O sea, aquí está diciendo que definitivamente va a acabar con Babilonia, va a acabar con el rey a final de los tiempos. Jesús va a venir a gobernar en el milenio y nosotros vamos a estar con él. Satanás va a estar atado 1000 años y después lo soltará para ver todavía, si hay Por un poco de todavía, tiempo. perdón. Digo, y lo va a soltar por un poco de tiempo, ¿no? Un tiempo corto. Exacto, lo va a soltar y todos aquellos que no creyeron, pues se van a ir con él. Y ya al final lo va a atar para siempre, lo va a echar al Seol y nosotros vamos a estar en la eternidad
con Dios. Amén. Entonces, bueno, pues, algún comentario respecto a este rey, es del futuro, escatológicamente hablando, este rey que va a venir, que nosotros no vamos a estar, porque ya vamos a ser arrebatados por el Señor en las nubes, y después la tribulación, es cuando va a terminar el tiempo el tiempo de los gentiles, va a terminar con la destrucción de Babilonia, y después el milenio. Entonces, pues si tienen alguna duda, pues aprovechen ahorita al maestro, porque si no yo se las amplío. Bueno, yo creo que el texto es claro, ¿verdad? En los primeros 12 capítulos donde Dios está profetizando sentencia en contra de su pueblo, después a partir del capítulo 13 se dirige a las naciones paganas, y quien encabeza la lista es Babilonia, y vean cuántos versículos le dedica a la destrucción de Babilonia por ser la cuna de la idolatría, cómo contagió a todo el mundo entero con su idolatría, que hasta la fecha, ¿no? Entonces Dios se la tiene sentenciada a Babilonia, ¿sí? Se la tiene sentenciada a Satanás, y lo que decíamos, esta profecía no ha tenido un cumplimiento total, sino hasta que poco antes de que regrese Cristo, en el tiempo de la tribulación es cuando va a suceder todo esto. Entonces, pues aquí la advertencia es que el futuro que le espera a Satanás es el mismo futuro que le espera a los que no han puesto su confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, como diría el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino, ¿cómo dice? Crecer, echa las tuyas a mojar, algo así. O sea, tomemos en cuenta y tomemos nota de todo esto, que es como si Dios nos está diciendo el final de la película. O sea, Ajá. si nos preguntamos cómo va a terminar este mundo, bueno, pues ahí está en la Biblia, ahí está en la Biblia como está escrito. Entonces, para entender estas profecías, hay que entender bien esta profecía de Isaías 3 y 14, Jeremías 50 y 51 y Apocalipsis 17 y 18, donde está hablando prácticamente de lo mismo, ¿sí? Y cómo finalmente Satanás es atado por 1000 años durante el milenio, después es soltado después de 1000 años literales, ¿sí? Para engañar a las naciones, porque eso es lo que ha hecho Satanás siempre, engañar a las naciones, y todos los que se unen con él, pues uno se pregunta, ¿y de dónde salieron tanto incrédulos si al reino milenial nomás entraron gente creyente? Pues todos los que estuvieron haciendo durante el milenio, que no tienen cuerpos redimidos, son los que son engañados por Satanás, sale otra vez a engañar a las naciones, y finalmente el destino es el mismo, el lago de fuego, el Gehenna. Así que, bueno, creo que ahí podríamos resumir todo esto, y ya después viene la profecía contra Asiria, otro enemigo, y los filisteos también. Los filisteos, ¿no? Exacto. Así que Y adelante. ya aquí, bueno, pues de hecho ay, no recuerdo hasta qué capítulo son el juicio de las naciones. Aquí después viene Damasco y ya. Entonces, aquí nos va a hablar de Asiria será destruida, dice versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida? ¿Quién la hará retroceder? Bueno, entonces aquí Asiria, este cumplimiento es próximo, si no es que ya se cumplió, ¿no? Al menos se cumplió cuando llegaron los babilonios a conquistar a Siria, y se cumplió esta profecía que dio Isaías, de que se iban a derrocar a los asirios.
Entonces Dios ya determinó que también los asirios han sido rebeldes, han sido un pueblo idólatra, pagano. Entonces ya decretó este juicio, Isaías aquí lo decretó, aunque todavía no pasaba. Esto pasó después, pasó cuando el reino ya estaba dividido y conquistó a Israel. Entonces los asirios lo que hicieron fue esparcir a todos los judíos, hicieron que perdieran su identidad, que perdieran, pues muchas veces hasta a sus familias, ¿no? Ya estaban revueltos con todas las naciones. Entonces, bueno, pues Dios usó a Siria para disciplinar a su pueblo, pero también Dios dijo que Asiria iba a ser destruida, iba a ser castigada por Jehová, y bueno, pues esto ya también, ya se cumplió, ¿no, Japo? Con esto de lo que pasó en Israel. ¿Sí? Ok, Sí, ahí ya se cumplió. Sí. la profecía sobre los de Filistea. Acuérdense que los filisteos eran los eternos enemigos de Israel. Todo el tiempo estaban haciéndoles guerra, como ahorita está pasando en Palestina con Israel, ¿no? Todo el tiempo les están declarando la guerra. Así los filisteos. Dice, en el No, año además, históricamente es lo que antes era Filistea, lo que es Gaza. Gaza, Es exacto. Filistea. Sí. Dice, en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía, o sea, aquí ya nos está diciendo cuándo se cumplió esta profecía contra los filisteos. Y sí, efectivamente destruyó a todos los filisteos, ¿no? Creo que me acuerdo que algo comentaste, Juan Carlos, que ya los filisteos se acabaron. Dice, no te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. O sea, esto es terrible lo que le está diciendo a los filisteos. La verdad es que cuando Dios dice esto, pues de verdad hay que temblar porque efectivamente Dios cumple su palabra y sí destruyó a los filisteos. Dice, aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Aquí ya está diciendo que efectivamente Jehová creó, fundó Sión, que acuérdense que Sión es pues Jerusalén, es el monte de Sión, donde Jesús va a poner sus pies cuando venga por segunda vez, pero ya como el Rey de Gloria, como el León de Judá, ya no va a venir como un cordero, ya va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces dice, que Jehová fundó Sión. Pues ahí es donde se va a hacer va a estar el milenio, ahí va a estar la capital, el Capitolio, no sé cómo se pueda decir, que ahí es donde Dios va a gobernar, pues tanto a su pueblo como a su iglesia, y y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces, esto es una esperanza, como dije al principio en una diapositiva, el juicio a Babilonia es misericordia a Israel, a Jacob. Entonces, Dios tiene misericordia de nosotros y va a castigar al malvado, va a castigar al soberbio, va a castigar al que ha hecho mal, al corrupto. A todas las naciones las va a castigar, porque ninguna nación ahorita se puede decir que es honesta
y se puede decir que, pues que todas se han corrompido, ¿no? Desgraciadamente el poder corrompe. Eh, ¿Por qué? Pues porque no tienen una relación con Dios, porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen lo que Él ha decretado desde su creación, desde Moisés, la ley que hizo para todos. No llevamos a cabo todo esto, entonces pues se han corrompido y desgraciadamente todos ellos que no han aceptado el plan de redención de Dios, que es la mayoría de los que son corruptos, dictadores, asesinos, pues a todos esos van a ser castigados así como va a castigar a Satanás, pues todas estas naciones también van a tener juicio. Entonces, bueno, ya nos dijo el juicio sobre los asirios y sobre los filisteos, va a acabar con ellos, no hay de otro. Así es que, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de la verdad o queremos este mundo? ¿O si somos de este mundo o si solamente somos peregrinos de este mundo? Y bueno, pues ya básicamente es todo el capítulo y pues espero que todos hayamos podido comprender un poquito de esto que nos dice Isaías. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a Dios. Mira, yo creo que, ¿cómo podemos aplicar esto? Estamos viendo que Dios, ¿cómo podría decir? Declara profecías en contra de varias naciones. ¿Cómo aplica eso a nosotros? O sea, ¿cómo nos debe de afectar esto a nosotros? O sea, Dios puede decir algo que no cumpla. Hemos visto que muchas profecías se han cumplido, otras parcialmente, otras aún esperan su cumplimiento, pero finalmente todo se va a cumplir. Bueno, hay una profecía en el Nuevo Testamento que deberíamos de poner atención a ella. Y está en Juan 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está una profecía, ya. Olvidamos, ya, yo no soy filisteo, yo no soy de Damasco, yo no soy asirio, que yo no soy de Babel. Sí, pero aquí hay una profecía que nos abarca a todos. ¿Sí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él, ¿qué Ya pasa? ha sido Ya ha sido condenado. Entonces yo creo que deberíamos hoy en nuestros días preguntarnos si realmente hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, o seguimos confiando en algo más, porque aquí claramente dice, el que no cree en él ya ha sido condenado. Y así como tantas profecías del Antiguo Testamento se han cumplido, ¿habría razón para pensar que esta no se va a cumplir? No. La Biblia es muy clara. El que no cree en él, pues le va a pasar lo que a los babilonios, a los asirios, entonces ya han sido condenados. ¿Por qué? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. No, yo creo que eso sería como podríamos aterrizar estos capítulos, que no tomemos a la ligera las profecías que aparecen en la Biblia, porque tarde o temprano todas se cumplen al pie de la letra, al pie de la letra. Y bien haríamos en tomar en cuenta esta profecía de que está en Juan, el que no cree en él ya ha sido condenado. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿realmente he puesto mi confianza en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador? La Biblia es muy clara. El que no cree en él, ni siquiera dice ya será condenado. Dice No, ya ya ha sí. sido condenado, ya, como un hecho ya desde ahorita. ¿Sí? Por eso, oye, Jaco, esa es uno de los atributos de Dios, la presencia de Dios, ¿no? La predestinación, ¿no? El que Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso para Él, como dice David Diamond, el futuro es historia, ¿no? Es historia, sí. Así es. Nada escapa a su control. Así es. Así es. Muy, muy interesante estos capítulos y lo que nos falta. ¿Mm? Sí. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Mm,
Pues yo creo que nada más ahí cuando se describe a también pues es lo que de alguna forma afecta a todas esas personas que no han tenido la humildad, obviamente, de reconocer que en Cristo es en el único que tenemos salvación. Pero vemos cómo aún Satanás, después de haber visto el poder de Dios, o sea, que estuvo incluso, ¿no? En, en los cielos, bueno, mientras solamente Dios es perfecto, ¿no? Solamente Dios tiene esa característica de ser santos completamente, porque aún Satanás siendo una creación de Dios y que estaba destinado para dar honra y gloria a Dios, se rebeló por vanidad y por soberbia. Sí, así es, Pati. Dios aborrece la soberbia, ¿no? Pero mira, Y es como, es una, ¿cómo se dice? Una advertencia, ¿no? O sea, como una enseñanza también para nosotros Sí. o sea, siempre tener o darle a Dios el lugar que merece, ¿no? Que es el único. Sí. cuando dice ahí que dice en la Biblia que Satanás dijo, seré semejante al Altísimo, pues ahí estamos Ujú, viendo su estrategia. Siempre la estrategia de Satanás es la imitación. Hacer cosas ujú. que parezcan que vienen de Dios, porque esa es su estrategia. Parecer que es Dios. Que es Dios. Y por medio de Ujú, las religiones hace eso, sí. ujú. Pero Pablo nos advierte ahí en Corintios que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz, exacto. A veces, aunque suene la cosa muy bondadosa y muy bonita, hay que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Filtrarlo, porque es el rey de la mentira y del engaño y de la imitación, Satanás. A veces, ¿qué Ujú, tiene de malo todo esto? Yo no veo nada de malo. Bueno, mucho cuidado porque esa es la estrategia de Satanás, este, crear cosas similares a las cosas de Dios para ujú. engatusarnos. Ujú. Sí, Diciendo que Satanás es lo opuesto a Dios. Totalmente. claro, sí, claro. Así es, chicos. Ujú. Muchas Bien. gracias por su atención y su tiempo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Manuelita. Manuelita. Bueno, voy a comentar algo de lo anterior, de lo que estuvieron diciendo Brenda. Dice aquí, ¿no? Que todas las naciones se unirán, así como los gentiles también, a la familia de Jacob, porque Dios lo prometió con nuestro padre Abraham. Y aquí también nos comentaron, dice, Dios, Dios los juntará en la tierra prometida, o sea, todos los israelitas, y gobernarán sobre las naciones que antes los dominaron. Aquí también habla del rey Nabucodonosor, ¿no? El rey de Babilonia. Era un tirano. Cuando lo quitaron del trono, el mundo disfrutaba de paz. Y aquí también dice, ¿no? Del Seol, el infierno, donde va a ser el juicio de este rey de Babilonia, porque los reyes que ya estaban muertos, aquí dice en el capítulo 14, dice que le dan la bienvenida, le dicen, ya eres como nosotros, los gusanos serán tu cama y te cubrirán. Y aquí también el rey de Babilonia pues era dirigido por Satanás, porque él ya se creía
que pues que Satanás le iba a ayudar, que iba a ser una estrella más en el cielo. O sea que no, él pensaba seguir siendo pues el rey de las naciones, pero no contaba con Dios, que él era el que pues lo va a destruir. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Sí. Ujú. Muchas gracias, Manuelita. Pues listo, ¿Algo chicos. más? ¿No? No. No, no. No. Todo está claro. Todo está Nos bien. despides, Gracias. Urielón, entonces. Sí, si gustas, Japo, oro yo, Ok, porque sí, Uriel subió allá con Dani que necesitaba algo. ok, sí, no Entonces, problem. sí, oramos. Señor y Padre bendito, gracias nuevamente, Señor, te damos porque pones, Señor, en nosotros el deseo de aprender tu palabra, Señor, y pues pedimos, Señor, para que no haya pues distracciones ni haya otras cosas, Señor, para que nos distraiga de lo importante, de lo principal, Señor, que es pues tu palabra, Señor, y qué es lo que tú tienes preparado, Señor, para los que creen en ti y también para los que no creen en ti, Señor, y pedimos para que seamos nosotros instrumentos útiles en tus manos, Señor, para compartir las buenas nuevas, Señor, que podemos disfrutar a través de tu Hijo Jesucristo, quien ha dado ya su vida, Señor, y ha sido el sacrificio perfecto, agradable a ti, Señor, para que podamos todos a través de él ser salvos, Señor. Agradecemos, Señor, por la disposición de Brenda, de Armandito, Señor. Damos gracias por la vida de Manuelita, Señor, y también de las personas que escuchan en YouTube el estudio, Señor. Bendícele, Señor, que sea de edificación, Señor, y para nosotros danos un sueño reparador, Señor, danos fortaleza espiritual y física. Todo esto, Señor, lo agradecemos, Señor, en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Amén. Amén, amén, amén. Ya regresó Uriel, ya está aquí. Ya llegó, ya está aquí. Ya Bueno. llegó, ya está aquí. Sí.